Bueno, antes de empezar, dar las gracias al Ateneo de Jerez por su apuesta permanente por la cultura y por la generosidad con la que abren su casa a tantas iniciativas, ¿no? Gracias por ello también a Manolo Simancas y a su presidenta Margarita Martín, ¿no? Y quiero agradecer también especialmente a Cristóbal Orellana esa profesionalidad con la que desde hace ya muchos años, peleando con los recortes, las carencias, la falta de medios, ha sabido hacer del archivo una institución al servicio de la investigación y de la preservación de nuestra memoria colectiva, como él ha dicho, ¿no? A pesar de tantas dificultades. En una fecha como hoy, en la que se celebra el Día Mundial de los Archivos, conviene reivindicar el papel de estas instituciones y reclamar con claridad al ayuntamiento una apuesta decisiva por nuestro archivo, ¿no? Esperemos que las cosas vayan a mejor, ¿no? Mi agradecimiento a Cristóbal es doble por incluirme en este ciclo y por invitarme a cerrarlo en una fecha tan señalada y, en segundo lugar, por darme la oportunidad de compartir con ustedes un tema relacionado con una de mis pasiones, que es la geografía. Yo no soy historiador, yo no soy geógrafo. Yo busco, soy, digamos, un lector curioso que busca en el campo lo que no encuentra en los libros y busca en los libros lo que no encuentra en el campo, ¿no? Y es que desde los años de mi infancia me fascinaban los mapas. Me fascinaban aquellas leyendas, recuerdan ustedes, de la princesa Dido y la piel de toro que cortó en finísimas tiras para delimitar el perfil de la ciudad de Cartago. Confundía en aquellos días infantiles esa historia con aquella otra que ustedes han escuchado de la forma del mapa de España, hasta que ya por fin leímos en Estrabón que se parece Iberia a una piel de toro tendida en el sentido de su longitud de occidente a oriente. Entendimos un poco ese mito, ¿no? Yo pasé muchas tardes disfrutando de las páginas de aquel viejo atlas que tenía mi hermano con esos países en color pastel, que es justo el mapa, como en el mapa que ahora el plano que les voy a traer, ¿no? Yo recuerdo con fascinación, por ejemplo, leyendo con 9 o 10 años aquel libro de Julio Verne de 5 semanas en globo, cómo los tripulantes se asomaban al cruzar las sabanas y selvas africanas y se maravillaban de que no se veían las líneas rectas y las fronteras de los países y no se apreciaban esos colores pastel que venían en los mapas, ¿no? En mi primer año de maestro recuerdo cómo explicaba a los alumnos aquella lectura que venía en el libro de lengua del El Gran Mapa de Jorge Luis Borges, donde se cuenta la historia en la que un rey iba encargando a su geógrafo un mapa cada vez más preciso de su país y en el que se reflejaran todos los detalles y que terminó por ocupar el desierto entero, ¿no? Siempre, en fin, me han gustado los mapas y en especial los mapas de Jerez y sus paisajes, ¿no? Y entendemos siempre los paisajes no con esa visión estática de las estampas bucólicas de antaño, sino como el territorio escenario de la historia. El paisaje como esa construcción colectiva, fruto de la interacción del hombre con ese medio y, en definitiva, como una manifestación más de la cultura, ¿no? Vamos ya con el tema que aquí nos ha traído, que es hablarles de un mapa, de un plano muy, muy especial, ¿no? ¿Recuerdan ustedes con qué fascinación nos atraían las historias de piratas en las que aparecía siempre el plano del tesoro? Bien, pues la historia que les quiero hoy contar tiene algo que ver con eso, pero en este caso, el tesoro es el plano. Vamos con ese plano. Miren, el plano que traemos hoy aquí, si lo tuviéramos detrás, lo verán ustedes, ocuparía más de esta pared, ocuparía más de esta pared. Algunos de ustedes lo han visto físicamente y saben que es un plano muy, muy especial, ¿no? Vamos, de lo que les quiero hablar, más o menos tiene 4 partes. Si se oye mal, me lo dicen, que yo no lo percibo. Lo hemos dividido en 4 partes, aunque la cuarta es la que tiene la más amplia, ¿no? En la primera vamos a hablar, por poner un poco en contexto, el Jerez del cambio de siglo, y vamos a hacer un rápido repaso, un rapidísimo repaso a la historia. Hablaremos después solamente del tiempo en el que el autor de este mapa, que nació en 1848 y murió en 1918, en ese espacio, es de lo que le voy a hacer ese pequeño flash, ¿no? Hablaremos después del término de Jerez en la cartografía de la época para que vean cómo se ha llegado a este plano, ¿no? Cómo en 1902 se llega a este plano, 1904. Hablaremos de la figura de Adolfo López Cepero, los datos que nosotros hemos podido encontrar, que no son muchos, pero son interesantes, y sobre todo de su plano parcelario. Y después haremos, de la mano de este plano, haremos un recorrido por el término de Jerez para recordar un poco
cómo era y nos centraremos en ese apartado al final, en los alrededores de la ciudad, de una ciudad que aquí es campo, pero que ya ahora está, digamos, ocupada por el casco urbano, ¿no? Bien, primer apartadito, el Jerez del cambio de siglo, un repaso a la historia. He querido encabezarlo con esa fotografía fascinante me facilitó nuestro amigo Francisco Lozano Romero, de su tío abuelo, Antonio Palomo, está hecha sobre 1910. Imprecisa la fecha, pero entre 1900 y 1910, que es justo ese periodo en el que se elabora este plano, ¿no? Fíjense, esa es el arrecife de la Rosa Celeste. Después sería la carretera de Cortes, pero todavía no es carretera de Cortes. Estamos ahora mismo encima del viaducto, del puente de la estación, para entendernos, mirando hacia Las Delicias. Y aquí a la derecha tenemos la casa del señor de Isasi, que después, en ese mismo año que el plano se publicó, donaría al término de la ciudad de Jerez, que sería el Retiro, y enfrente de nosotros tenemos donde estaría la gasolinera de Las Delicias, ¿no? Pero lo he querido para que vean cómo era ese Jerez. Ahí ya salíamos al campo, ¿no? Mire, un vistazo a ese Jerez de la época, en el que hemos señalado ahí algunos hitos fundamentales. A ver si me deja coger. A ver si me. Bien. Eh, un Jerez que a mediados de siglo, cuando este señor nace, ha estrenado su primer ferrocarril, el primer ferrocarril andaluz de Jerez al puerto de Santa María en 1854. Primero el proyecto era Jerez al Trocadero, pero enseguida se extendió ya a Cádiz, muy enseguida, ¿no? Un Jerez que tiene un tranvía tirado por animales, que tiene en 1860 una fábrica de gas para el alumbrado público y para el alumbrado de determinados espacios. Un Jerez que verá en el sexenio del 68-74, el denominado sexenio revolucionario, que producirá grandes cambios en la fisonomía urbana y también algunos cambios en el mundo rural, como veremos, verá la creación de las nuevas plazas públicas, entre otras la que tenemos aquí mismo de la Plaza del Progreso, la Plaza del Progreso, ¿no? Un Jerez que verá el motín de Quintas, el motín contra las Quintas en el mismo 69, justo el año en el que se produce la traída de Tempul, y las barricadas del motín de Quintas pillan en una ciudad patas arriba en la que está llena de zanjas porque se están metiendo las tuberías del agua de Tempul y se hacen de adoquines incluso de las mismas tuberías, ¿no? Esas barricadas que aquí vemos junto al barrio de San Miguel. Un Jerez que conocerá entre el 70 y el este 27 se me ha colado aquí, en el año 70, el ferrocarril urbano, ese ferrocarril, esa maquinilla que hemos conocido y que recorría, como ven ustedes aquí, gran parte del casco antiguo para recoger el vino de las bodegas. Un Jerez que justo hace 150 años abría la Biblioteca Municipal, una de las primeras también de España. Un Jerez que en ese mismo año 73, es decir, hace 150 años ahora, aunque no se haya dicho nada, está construyendo su mercado de abasto, en el que años después verá esos sucesos de la mano negra, que saben ustedes que, que fueron un invento de la oligarquía terrateniente para frenar esas primeras manifestaciones del asociacionismo agrario en la campiña de Jerez. Y un Jerez que también crea una ciudad con empuje, que crea su Cámara de Comercio, que en 1892 tiene lugar el denominado asalto campesino, que es una manifestación más, otra más, de esas injusticias sociales que nuestra ciudad había, ¿no? En ese mismo año, lo veremos en el plano, porque el plano lo refleja mucho, en el 94 se produce la aparición de la filoxera, que fue un auténtico mazazo para la ciudad, ¿no? Poco más tarde aparece la fábrica de botellas. Veremos cómo en el plano pone fábrica de cristal, ¿no? En los alrededores de la ciudad, ¿no? Una ciudad también volcada a manifestaciones sociales interesantes, como por ejemplo la primera fiesta del árbol, de la que hemos
celebramos el centenario y se cumple este año, se cumplía este año, hicimos también un acto simbólico, el 125 aniversario, ¿no? Un Jerez que empieza a construir la primera ronda de circunvalación, la veremos luego a lo largo de la charla, y que estrena el siglo XX con 60.000 habitantes, ¿no? Ya nos acercamos a la fecha de publicación del plano. En 1902, el proyecto de Pantano es un revulsivo a ese monocultivo de la filoxera, y en el regadío están puestas las esperanzas de una ciudad de cambiar el signo negativo en el que había provocado la destrucción de nuestro viñedo, ¿no? O ese mismo año se inaugura el Parque González Ontorio y Feria de Ganados, que veremos en el plano cómo figura como feria, como parque de ganados. El año en el que don Luis de Isasi dona su finca de El Retiro, para que sea un jardín público para la ciudad y un colegio público, que es lo que fue la casa principal de su hacienda, ¿no? Y un año 1904 en el que ya llegamos al año en el que se publica ese plano, donde el alcalde Manuel Coloma tiene varios proyectos muy interesantes para la ciudad, ¿no? Un año en que la familia Isasi, no solo don Luis, sino también su hermana y otro de sus hermanos, construyeron ese barrio obrero que todavía persiste, ¿no? Y ese año, el mismo año que se publica La Bodega, que fue también un revulsivo, porque reflejaba de alguna medida la problemática social que nuestra ciudad vivía, ¿no? Terminamos ya, porque está cerca la muerte de nuestro personaje. En 1906-1910 se construye la presa de Guadalcacín, que fue un enorme revulsivo para los regadíos de Jerez, ¿no? Aquí tiene esta imagen de aguas arriba, ¿no? De la antigua presa, y en el que se inicia la construcción de la colonia agrícola de Caulina. Bien, vamos ahora a dar un pequeño repaso también a la cartografía de la época. Es decir, para llegar a este plano magnífico, catalogado como una obra maestra de la cartografía, ha habido unos antecedentes, ¿no? Y vamos a ver cómo era ese término de Jerez en esa cartografía anterior, ¿no? Nos hemos remontado aquí mucho a 1700, a ver si se me deja ver la pestaña de arriba, a 1740 no veo bien la fecha, 748 creo, que es el plano de Francisco Llobet, donde por primera vez no solamente se ve el término de Jerez, se ve el reino de Sevilla, ¿no? La provincia de Huelva, Sevilla y Cádiz, donde por primera vez se refleja cartográficamente todo ese término, ese vasto término de Jerez, que va de costa, prácticamente de costa a Málaga, ¿no? Pero será este otro plano, heredero del anterior, de 1787, obra del famoso cartógrafo del rey, por decirlo de alguna manera, Tomás López, que fue el padre de la cartografía española del siglo XVIII, donde se haga específicamente un mapa de los términos de Jerez de la Frontera y del Tempul, de Tempul. Aquí ya sí se recoge por primera vez, ven ustedes más sombreado en negro, nuestro término municipal, con limitaciones, pero aún así este mapa incluye más de 60 topónimos también, ¿no? Este mapa todavía está realizado en varas castellanas, dedicado a Florida Blanca, a nuestro primer ministro, y para realizarlo el geógrafo hizo un documento que se repartió por todo el país que se llama los interrogatorios, ¿no? Y estos interrogatorios son muy interesantes porque se pregunta a cada municipio y en cada municipio lo derivan a un ilustrado, por decirlo de alguna manera, una serie de preguntas acerca de su economía, geografía, datos muy curiosos con los que se confecciona por primera vez con criterios un poquito más científicos. En Francia nos llevaban más largo y ya estaban con la triangulación con vértices geodésicos, ¿no? Aquí todavía no se llega a eso, pero por primera vez tenemos esa imagen y un plano que se llama mapa de los términos de Jerez, ¿no? Aquí ya se refleja, por ejemplo, toda la red de caminos, aquí no hay carreteras todavía, ¿no? Toda la red de caminos que, fíjense, en torno a Jerez, de una manera radial, que todavía tenemos, ¿no? Los llanos de Caulina, Torre de Melgarejo, Castillo Antiguo, Gran Puente y Molino de Cartuja, Ermita de Aína, ¿eh? En fin, ya se recogen muchos datos interesantes, ¿no? Damos un salto más y en 1797, Virués de Segovia y Espínola, que fue el
fue el enlace de Tomás López en Jerez el que le facilitó los datos. También, por ejemplo, hizo una adenda de todos los restos arqueológicos que teníamos en nuestra ciudad y en nuestro término. Este mapa se ha usado, por ejemplo, recientemente como fondo en las últimas jornadas de historia de Jerez. Este mapa que se ve al fondo es este mapa de Virués de Segovia, que se lo facilitó también a Tomás López, donde de una manera, fíjense, todavía más ingenua, todavía no hemos dado el salto a las curvas de nivel, se representa las montañas con estos montecitos, pero aún así se presenta también la red hidrográfica y fíjense, casi 100 referencias que están aquí a pie de página, en las que aquí no es que no se va a poder leer, pero no se lee bien. Bueno, más de 100 referencias en las que ya aparecen nombres de cortijos, de arroyos, de monumentos históricos, ¿no? A este mapa le sigue este otro que, como ven ustedes, lo he puesto arriba para que vean que es casi calcao, ¿no? Es casi calcao, que se conserva en el Archivo Histórico Nacional y que a lo mejor han visto también ustedes como portada de algún libro o contraportada, ¿no? Que es un plano topográfico, es casi igual que el otro, un poquito más completo, del término de Jerez de la Frontera, y aquí está el dato. No tiene fecha, ¿no? Pero en la provincia de Cádiz. Es un mapa que se cifra a partir de 1833 porque la provincia de Cádiz no existe, como saben ustedes, a través de la división provincial de Javier de Burgos que se hizo a partir de ese año. Luego entendemos que es un mapa que estaba, como nos recuerda el geógrafo José María Arenas, en un libro interesantísimo que se lo he puesto aquí, formaba parte de esos documentos que figuran en el Archivo Histórico Nacional, de esas carpetas que hablan de la Sociedad Económica de Amigos del País de Jerez. Entonces pensamos que se hizo entonces, ¿no? Bien, ya llegamos a planos mucho más cercanos a nosotros. Fíjense, este es un plano maravilloso del que existen poquísimos ejemplares. Este lo conseguí yo medio resta. Bueno, yo no, lo hizo mi hermano. Todo lo que hay aquí lo ha hecho mi hermano. Lo restauramos de una copia que se conserva en el Consejo Regulador, llena de esparadrapos y de papeles celo, que es el mapa general de los terrenos vitícolas. Fíjense qué curioso, vinícolas de Jerez, Sanlúcar y Trebujena. Está realizado en 1867 y está hecho a costa de Jorge Suter, el bodeguero Jorge Suter, y el arquitecto, el maestro Miguel Palacio. Por cierto, tatarabuelo de mi buen amigo, de mis buenos amigos José Carlos y Javier Palacios, que muchos de ustedes conocen, ¿no? Pues él era el que lo dibujó, y de este plano es del que se tomaron después todos esos planos que conocen ustedes sobre las viñas de Jerez, ¿no? Este plano tiene datos curiosísimos sobre la nomenclatura de los pagos de viñas que había en el año 68, que es, por cierto, la época en la que es más floreciente, como saben ustedes, el comercio del vino. El primer plano nacional, el primer plano de la provincia de Cádiz es el que les presento aquí, también de 1868, que está hecho por Francisco Coello. Francisco Coello hace el gran atlas que acompaña a la Enciclopedia Geográfica Madoz, de la que muchos de ustedes habrán escuchado, que se publicó años antes, a mediados del siglo XIX, pero que después fue acompañado por un maravilloso atlas en el que por primera vez hay un mapa provincial de la provincia de Cádiz y de todas las demás provincias españolas, ¿no? En este plano, por supuesto, incluye el término de Jerez, incluye ya muchas referencias que nos suenan, ¿no? Muchos cortijos del lomo pardo, es exconvento de la Cartuja, fíjense, exconvento de la Cartuja, el Geraldino, las Pachecas, las 500, el Callejón de Santo Domingo. Aparecen aquí ya muchos de esos nombres que después nos sonarán y conoceremos después, ¿no? Fíjense, ya nos acercamos al siglo XX. A finales del XIX, en 1809, me fastidia que no se vea la línea de arriba porque tampoco ustedes la ven, ¿no? ¿La ven ustedes la línea de arriba? No la ven, ¿no? No sé si se puede hacer algo por flojar esto, tiene mal arreglo, ¿no? Porque es que arriba es donde vienen los títulos de todas las transparencias que les pongo, ¿no? En esta página, este es el primer apunte del mapa topográfico nacional que se empieza a hacer
en el último tercio del siglo XIX. Ya Francia nos llevaba una delantera y había hecho una base geodésica de todo su país. Y aquí empezamos. Estos son lo que se llaman las minutas, es decir, los borradores que ya los ingenieros geógrafos hacen. En concreto, entre 1897 y 1911 incluye, todavía no incluye líneas de nivel, pero incluye altimetría, incluye ya una gran densidad de toponimia. Aquí aparecen nombres ya de muchas propiedades, muchas viñas, pero fíjense como todavía no hay aquí ni un signo geográfico de, de relieve, ¿no? Estos mapas sabemos que estuvieron en poder de nuestro personaje para hacer su plano, ¿no? Y terminamos ya con este repaso en 1895 en otro documento muy interesante que me facilitó en su día Cristóbal Orellana y se conserva en nuestro archivo, aparece esa primera colección de planos del Instituto Geográfico y Estadístico, que es como se llamaba entonces, de esos trabajos topográficos previos que 20 años después darían el primer mapa del Instituto Geográfico Nacional, ¿no? Y este mapa es riquísimo, todo eso son nombres de cosas, muchas de las cuales ya no existen. Por ejemplo, junto al puente de Vallesequillo del tren, vemos aquí que pone molino de viento. Ahí había un molino de viento del que tenemos, por ejemplo, imágenes también muy curiosas, que ha desaparecido en la memoria, ¿no? Jerez había varios molinos de viento, todos conocen la calle Molino de Viento, ahí junto a San Miguel, pues ahí había otro molino de viento del que el profesor José Antonio Mingorance nos relata cómo fue elaborado por maestros carpinteros holandeses, nada menos que en el siglo XVII, ¿no? Bueno, pues gracias a este mapa hemos podido ubicar ese molino de viento, ¿no? Bueno, es un dato anecdótico, ¿no? Tenemos también, en este caso en el Archivo Histórico Provincial, que su director también tuvo la amabilidad de facilitarnos, los mapas catastrales que ofrecen una información magnífica. Son realizados en el 97 y el 99. Fíjense, aquí está todo el término de Jerez y todo está lleno ¿de qué? De nombres de los propietarios de las fincas. No están delimitadas las fincas, pero ahí aparecen el nombre de todos y cada uno de los propietarios. Ahí aparece Gómez, Bertemati, Fulanito, Menganito, ¿no? De tal forma que podemos, yo estoy haciendo un vaciado, lo tengo ya bastante avanzado, podemos localizar quién tenía qué cosa y dónde la tenía, ¿no? Otro mapa muy conocido, el penúltimo antes del nuestro, es el plano del término municipal de Jerez de la Frontera, que publicó el periódico local, un plano de tamaño también considerable, tamaño de esos atlas que veíamos en el colegio detrás de la mesa del maestro, en el que se recoge todo ese término y en el que ya se ha dispuesto de esas minutas del Instituto Geográfico para al menos dar las formas y superficie y demás. Ya se ha aprovechado también de ese mapa de los terrenos vitícolos y ya se señalan en verde los pagos de viñedo que en esa época existirían. Después se hicieron también mapas específicos, ven ustedes, de planos de los viñedos, ¿eh? Todavía se conservan. De esto hay muchos ejemplares en el archivo también. Y nos da una idea de cómo estaba la situación del viñedo a finales, justo en los años de la filoxera, ¿no? Y por último llegamos a nuestro plano parcelario, del que ahora vamos a hablar, ¿no? Después del plano parcelario, ¿qué se hizo? Pues se hizo ya la cartografía oficial del topográfico nacional. Este es el borrador que sale en el 16 y este por fin, la primera hoja oficial del mapa topográfico nacional de Jerez de la Frontera en el año 17, a escala 1,50.000. Pero fíjense que nuestro personaje hace su plano a escala 1,25.000. Esta es 1,50.000. Quiere decirse que de esta hoja, nuestro personaje, ahora lo veremos, hace 4 hojas de este tamaño. Es decir, es a una escala brutal. Con decirles que casi hasta el siglo XXI no se han empezado a hacer los planos de 1,25.000 del topográfico nacional, ¿no? Bueno, vamos a ver quién era ahora Adolfo López Cepero y cómo era a grandes rasgos su plano parcelario. Nosotros no hemos conseguido ninguna fotografía del personaje, pero sí sabemos que nació en 1848 y tenemos las primeras pistas, gracias a nuestro amigo Guillermo Herrera, archivero
del archivo de González Villa, hemos conseguido uno de sus primeros trabajos, porque este hombre era agrimensor, topógrafo, ahora hablaremos un poco más de él, ¿no? Era perito agrícola, que es como firma en muchas ocasiones, tenían grandes conocimientos matemáticos, ahora verán algunas de sus publicaciones, y era también un naturalista, era entomólogo sobre todo, ¿no? Bueno, pues uno de sus primeros trabajos topográficos es este plano que se conserva en González Villa del recreo de José Cala, que fue el primer propietario del Altillo. Después pasó a Quintana, que ya emparentado con la familia González, ¿no? Bien, ese plano grande del Altillo está aquí con detalle. Aquí está la casa del Altillo, por ejemplo, con acceso por la avenida, no por donde se accede ahora, ¿no? Y la firma de Adolfo López Cepero en el 73. Sabemos también que en el 76, por las actas del Instituto Provincial, que es como se llamaba entonces, obtiene este hombre el grado de bachiller. Y lo vemos ya en 1884 como perito, él nació en el 48. Lo vemos como perito agrícola de la colonia vitícola de Campano, que a muchos de ustedes les sonará eso de Campano ahí en Chiclana, ¿verdad? Ahora es de los salesianos, pero era propiedad entonces de Bertemati y de su esposa, la marquesa de Misa. Bien, desde el primer día que se pone en marcha la colonia agrícola de Campano, la puso en marcha, digamos, el ingeniero agrónomo don Gumersindo Fernández de la Rosa, que fue ingeniero del Ayuntamiento de Jerez y fue el ingeniero de la primera promoción española cuando se crea en 1855 la Escuela de Ingenieros Agrónomos en Madrid. Fíjense, el Ayuntamiento de Jerez beca a una persona para que estudie esa carrera en la primera promoción. Es decir, fíjense qué gesto más, qué iniciativa más interesante, ¿no? Nos habla de un ayuntamiento con una mentalidad, con otra mentalidad, ¿no? Y ese premio los tiene Gumersindo de la Rosa, y 6 años después viene aquí convertido en ingeniero agrónomo del ayuntamiento y empieza a hacer trabajos, pues, de explotación de fincas, de explotación de los montes de Jerez, de huertos, de los jardines, de viveros municipales, y un interesantísimo trabajo sobre las vías pecuarias, sobre las cañadas. Nosotros hemos consultado estos trabajos de Gumersindo, son espectaculares, ¿no? Y bien, pues nuestro personaje, Adolfo López Cepero, aparece siempre como auxiliar del ingeniero agrónomo Gumersindo Fernández de la Rosa, aunque él aparece como perito agrónomo. Y desde el primer día está con él en la puesta en marcha de la colonia vitícola de Campano. Tanto es así que él se va a vivir a Chiclana y en Campano es el encargado, digamos, bajo la supervisión de Gumersindo Fernández de la Rosa, de la experimentación de las primeras máquinas agrícolas a vapor, de los tractores, de los locomóviles, que estos primeros tractores que hay aquí, por ejemplo, este se conservaba en Campano, esto es Campano, ¿no? Esos primeros tractores a vapor que empezaron a poblar las fincas y que se experimentan de la mano y con la supervisión de Adolfo López Cepero, ¿no? En 1886 lo vemos ya como miembro de la Sociedad Española de Historia Natural en esa sección de entomología, y es curioso cómo muchos de sus trabajos los firma desde Chiclana, cuando todavía vive en Chiclana, porque está trabajando en Campano, ¿no? Hay muchas referencias a su hallazgo de ortópteros, de saltamontes, de insectos. Como buen agrónomo, él convive con esa fauna que puebla las viñas y se interesa por ella, porque es un perito total, ¿no? Eh, Fíjense, hasta el punto de que en el 87 y después en el 91 se bautiza con su nombre especies que él mismo descubre para la ciencia, ¿no? Este lleva su nombre, Tetrix ceperoi, o este otro, Richium ceperoi. Es decir, tenemos aquí un personaje curiosísimo mientras él sigue siendo perito agrícola. Fíjense, ya en el 88 es miembro de la Sociedad Entomológica Francesa, es decir, una persona con cierta proyección también internacional. Descubre también una nueva especie de avispa, ¿no? En fin, en el 95 se le nombra síndico honorario del Sindicato de Viticultores, porque los trabajos que de la mano también del ingeniero de la Rosa hace sobre la filoxera. Él acude
a todas las reuniones oficiales, se desplaza a Málaga, por ejemplo, para ver esos primeros impactos de la filosera, ¿no? Lo vemos también cuando se crea el Ateneo Jerezano, lo vemos a él como secretario de la sección de Agricultura, Industria y Comercio, es decir, una persona con proyección cultural también, ¿no? Es también profundamente católico, él es suscriptor de la Asociación Jerezana de Caridad, tiene, digamos, una cuota mensual que paga, y en 1902 hizo una publicación que sería muy famosa entre todos los agrimensores de España. Las tablas sexagesimales son unas tablas que aquí también se conservan, son unas tablas para el agrimensor, es decir, para hacer los cálculos de cuando miden con sus teodolitos sobre el terreno, y que facilitan mucho el cálculo después de la superficie y demás, ¿no? Esa nos da también una idea de esa dimensión científica del autor, ¿no? En el 1904 termina el parcelario. No sabemos cuándo lo empieza, pero llevó varios años, porque quiero recordarles que en esta fecha todavía no hay vehículos a motor. Aquí lo que hay es mulo, donde uno carga los aparatos y coches de caballo. Y para usted de contar, recorre usted un término municipal que tiene de punta a punta más de 100 kilómetros para levantar en muchos casos planos, ¿no? Bueno, en 1906 lo ficha el ayuntamiento. Deja ya sus trabajos en Chiclana, él ya trabajaba en Jerez desde hace unos años, y es nombrado, fíjense, un puesto que echamos de menos, visitador de cañada, es inspector de cañada. Él se dedica a eso, a recorrer las cañadas, a levantarlas, a poner sanciones. Lo mismo le pone sanciones al marqués de Campo Real que al fulanito propietario que usurpa o utiliza o invade las cañadas, ¿no? Ese cargo dejó de existir, ¿no? Publica, aunque lo termina en el 1904, se publica en 1906 el plano, ahora lo veremos, ¿no? Forma parte ya también de la Junta del Catastro, por sus conocimientos, lógicamente, como agrimensor, ¿no? Y aparece ya en otras actividades culturales del ayuntamiento como una persona relevante, ¿no? A nivel social, ¿no? Organizando, por ejemplo, el regimiento en homenaje al regimiento de caballería, ¿no? Él también aparece en la revista católica en diferentes ocasiones, ¿no? Él es propietario de la finca San Antonio, que es, para que sepan ustedes, dónde está ahora la iglesia de la Asunción, donde está la iglesia y el colegio del Cuco de la Asunción, ¿no? Y bueno, nuestro personaje fallece en 1918, la prensa de la época recoge la noticia y además con crónicas, ¿no? El culto y entendido perito agrícola don Adolfo López Cepero, ¿no? Un colaborador del Guadalete que escribía artículos con el seudónimo de un viticultor, que escribió mucho sobre todo en la fase de la filoxera. Puso cátedra al tratar de asuntos agronómicos. Luego dice, desde hace muchos años venía desempeñando con todo acierto y competencia el cargo de visitador municipal de Cañadas. El plano parcelario de Jerez de la Frontera y su término puede considerarse como una obra maestra del señor López Cepero. En fin, y aquí cuentan un poco, alaban su trayectoria y sus virtudes, ¿no? En el archivo municipal, como me ha podido facilitar también Cristóbal Orellana, se conservan muchísimos planos, sobre todo. Yo he tenido oportunidad de consultar algunos, no todos, ¿no? De los deslindes de cañada y planos realizados por nuestro autor, ¿no? En fin, en esto no me voy a entretener, pero ahí tienen todo. Cuando hablamos de colada de Arcos a Jerez, estamos hablando de 25 kilómetros de cañada, ¿no? Que él hay un plano que mide 3 o 4 metros en papel cebolla, precioso, con una minuciosidad tremenda. Ahora les pondré algún ejemplo, ¿no? La cañada de Espera, la cañada de la Sierra de Jerez a Ubrique, las marismas de Mesa de Asta, el camino de la isla que va hasta Puerto Real, ese que bordea, saben ustedes, el estuario del Guadalete, la cañada de la Salinilla, que es la que va hacia la carretera del Calvario, en fin, la cañada de Romanina. Muchos son los trabajos, aquí hemos puesto algunos relevantes de deslinde y planos realizados por López Cepero. Algunos se conservan en este tomaco, nuestro archivo municipal, ¿no? Yo, por ejemplo, he consultado, muy interesante, el de Jerez a Arco. Aquí tienen la casa de posta. Fíjense cómo los hitos de las cañadas que se conservaban, es decir, los mojones que delimitaban cada poco
dónde estaba la cañada, con sus anchuras, sus distancias entre ellos. Es decir, un trabajo minucioso que ha desaparecido. Las cañadas se han borrado del mapa, ¿no? Aquí, por ejemplo, la cañada del Cortijo de Picao, como el Arroyo del Caballo, aquí su firma, ¿no? En 1906. Como ven ustedes, unos trabajos minuciosos. Y llegamos al plano parcelario que hace con dos grandes mecenas. Este plano lo hace, cuesta mucho dinero, cuesta muchas veces salir con sus ayudantes, con sus aparatos, con sus mulos a hacer las mediciones, y lo financian Patricio Garbey Capdepón y Pedro Guerrero Pedro Guerrero Castro o de Castro, que era la familia Guerrero, eran los principales poseedores de tierra lo veremos después del ayuntamiento, ¿no? Esto ellos financian este gran trabajo, este gran plano. Pedro Guerrero era hijo de Pedro Guerrero padre, era natural de Grazalema, empezó arrendando campos en Jerez y después fue gran propietario, ¿no? Cuenta Pedro Guerrero, estudió medicina, aunque nunca ejerció de médico, porque se dedicó a la gestión de las grandes fincas que tenían, el Marrufo, en fin, veremos muchas de ellas, ¿no? Y cuenta en sus memorias cómo lo trajeron a Jerez en un serón, ¿no? En una mula con un serón, donde en un lado venía su hermana y en otro, en la otra alforja del serón venía él, ¿no? De chico, ¿no? Y como a poco a poco se fueron haciendo por unas grandes propiedades. Estos son los grandes mecenas del trabajo, ¿no? Bueno, el plano, fíjense, fue imprimido en los talleres litográficos de Barcelona en el 6, ¿no? Escala 1,25.000. Estas son las dimensiones. 2 metros de alto por 3,44 de largo. ¿eh? El plano venía hecho en 10 hojas de 1 metro por 75. 10 hojas que a la vez aparecían dobladas, ahora veremos un ejemplar, en una caja. En muchas empresas de Jerez, muchos propietarios agrícolas tenían y tienen todavía ese plano, y muchos lo mandaron unir y enmarcar y construir en grande, ¿no? Aún se conservan algunos ejemplares, por ejemplo, en el Consejo Regulador lo tienen allí en primer plano, ¿no? Bueno, en la orientación normal utiliza 11 colores en tono pastel, 11 colores, ¿no? Aquí no se los detallo porque están aquí, ¿no? Verde claro, viñas y huertas, y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué elementos representa? Fíjense, estamos hablando de un plano parcelario, por tanto es un plano de fincas, es un plano agrícola, con finalidad agrícola, entre comillas. No es un plano donde vengan montañas, líneas de relieve, parcelas, ¿no? Pero verán ustedes que es riquísimo, ¿no? Parcelas, carreteras, caminos, cañadas vienen todas, hidrografía, construcciones con puntos rojos, ¿no? Figuran los nombres de los elementos, de los propietarios, aunque no incluye formas de relieve, ¿no? Tiene también un cuadro muy interesante con los usos del suelo y la superficie. Este cuadro ha sido citado en todos los trabajos científicos que se han publicado hasta la fecha, porque refleja ese Jerez del cambio de siglo y la superficie de un montón de las dehesas, de las viñas y demás, ¿no? Tiene una nota aclaratoria muy interesante, que ahora la veremos, de cómo ha hecho el plano él, ¿no? De cómo lo ha hecho el plano, ¿no? Y si ustedes quieren, lo pueden consultar en Internet. Está disponible este plano en Internet, en un plano monumental, porque nuestro amigo Paco Zuleta lo digitalizó en su día y está accesible. Ponen ustedes Gigapan, plano de López Cepero, punta, ya que les sale, y están ustedes media hora pasando pantalla y pasando fincas, ¿no? Bueno, en la advertencia que nos pone el propio autor dice, miren ustedes, yo me he basado en los trabajos, he podido encontrar de la triangulación hecha por el Instituto Geográfico Estadístico, esas minutas que yo les he enseñado antes, ¿no? Los planos que me han proporcionado los propietarios de fincas, también los planos de las carreteras en construcción. Jerez apenas hay carreteras, están en construcción la de Medina, en el plano aparece, ¿no? La de Arco, la de Sanlúcar, en una parte de la de Sanlúcar, ¿no? El ferrocarril de Cortes, todas esas empresas le han facilitado los planos y ha incorporado a la cartografía, ha incorporado eso, ¿no? Este es, por ejemplo, fíjense, este es el plano, aquí está montado el plano en la antigua Escuela de Comercio. Ese plano es el que se conserva en el Museo Arqueológico, también hay otro ejemplar
montado, ¿no? En la antigua escuela de comercio estaba ese plano ahí montado, que ocupaba toda una pared, ¿no? De la escuela, ¿no? Y esta es, por ejemplo, una caja, así es como lo tienen muchas familias jerezanas, el plano. A ver, en una caja en la que viene el índice de hoja y vienen los planos plegados, ¿no? Vienen los planos plegados, esas hojas grandes que yo le he comentado de 1 metro por 70, ¿no? Pero nos asombra mucho también esta expresión. Isidro García del Barrio fue también otro ingeniero agrónomo muy famoso, también ya murió hace unos años, académico, un hombre que era un sabio también, ¿no? Y él nos manifiesta en uno de sus libros que en dicho plano se tuvo la curiosidad de registrar fielmente las fincas que tenían los viñedos al llegar la filosera. Eso también lo dice el propio autor. Pero sobre todo esto, mire, de ese magnífico plano se conservan todas las superficies de cada una de las fincas, incluso las libretas del campo del autor. Nosotros no hemos podido dar con ellas porque sería un material valiosísimo, ¿no? Fíjense, ahí aparecería todas y cada una de las superficies, todas y cada una de las fincas que figuran en el plano, ¿no? Tremendo, ¿no? Bueno, nosotros hemos hecho también un vaciado toponímico de ese plano. Cuando digo nosotros siempre me refiero a mi querido hermano y a mí, ¿no? Hemos hecho una base de datos, nombre a nombre, con una serie de códigos que nosotros hemos asignado, tipografías y demás, ¿no? Hemos llegado a 2.700 topónimos tiene ese plano, 2.700 nombres. Solamente, fíjense que es un plano parcelario. Ahí faltan muchos nombres de, por ejemplo, de formas del relieve, de nombres geográficos, ¿no? 2.700 topónimos. Hemos clasificado esos topónimos, que en fin sería otro trabajo, no les voy a dar la lata con esto, según la clasificación más extendida en los estudios de toponimia, ¿no? Haciendo unas clases, orónimos, formas de relieve, hidrónimos de agua, fitónimos de plantas, zoónimos, fenómeno atmosférico, agricultura, ganadería y así sucesivamente. Y luego hemos hecho una serie de subclases y hemos visto cuántos topónimos hay de cada cosa en cada sitio, sabiendo también que un topónimo lo puede ser de dos categorías. Si yo digo, por ejemplo, Cerro de las Margaritas, pues estoy diciendo es un fitónimo porque habla de plantas, pero es un orónimo porque habla de montes, ¿no? Entonces, en algunas clasificaciones, algunos están en varias clases, ¿no? Por ejemplo, para que vean ustedes, hidrónimos o manifestaciones del agua terrestre, pues el mapa tiene 380 nombres, que suponen el 14% de todos los topónimos. Y nosotros lo hemos clasificado en arroyos, ríos, lagunas, etcétera, ¿no? Y lo mismo con los caminos y lo mismo con todas y cada una de las cosas. Este es el en tantos por ciento lo que el mapa refleja. Fíjense cómo es un mapa parcelario centrado en la agricultura. El 72% de los topónimos los podemos clasificar en este apartado de parcelario, propiedad, territorio, ¿no? El 72% también casualmente relacionados con agricultura. El 37% también el tercero en cabeza. Esto no suma 100 porque ya les he dicho que algunos están en dos sitios, ¿no? Antropónimo, es decir, nombres de personas, es riquísimo. Es decir, tiene más de 900 nombres de personas. Podemos ir rastrear las propiedades. Por ejemplo, mi amigo Esteban García del Salto me preguntaba, ¿tú te acuerdas tú puedes ver dónde estaba la finca de mi bisabuelo? Bueno, pues aquí localizamos hasta 3 propiedades, ¿no? Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Agiónimos, que son los nombres de santos que aparecen en el 70% de los viñedos aparecen con nombres de santos o de santas, ¿no? O nombres relacionados con la iglesia. Es muy curioso ver la presencia de la iglesia en toda la campiña, ¿no? Y esto es el número, digamos, de los mismos topónimos, ¿no? 1930 topónimos relacionados con agricultura, nada menos, ¿no? Bueno, vamos a dar un paseo rápido por el término municipal de Jerez. Otra foto espectacular que no se había publicado tampoco nunca hasta que nuestro amigo Francisco Lozano Romero nos la facilitó, ¿no? Ese es el puente de la Florida, el vado de la Florida, el principal paso del Guadalete después del puente de Cartuja o vado de Medina, ¿no? Ese era el puente que tenía el sifón de Tempul antes de que una riada se lo llevara. Aquí no está construido todavía el puente de hierro de la Barca, no está construido el acueducto de los Hurones, y ese es un puente en celosía que cruza el Guadalete por el que viene la tubería de Tempul, ¿no? Fíjense
las aguadas que hacen las vacadas de las fincas cercanas, de la Florida, ¿eh? O el lugar, ya luego veremos dónde estaba la barca, ¿no? Muy rápido también recordar un poco como vamos a hablar del campo y del mapa, el campo y la viña y el vino, ¿no? Algunos datos generales, yo no voy a entrar en todos, ahí se los he puesto para que vean ustedes de qué estamos hablando, ¿no? Hay una explosión de ventas que dura hasta 1866, hasta cuando los precios del vino van por las nubes y Jerez hierve y empiezan a partir de ese año empiezan a bajar, aunque se mantiene ese incremento de las exportaciones, ¿no? Hay una enorme expansión del viñedo. Justo en estos años es cuando se hace ese plano de los terrenos vitícolas que yo les he enseñado, ¿no? Que pasamos de las 12.000 aranzadas a las 16.000 aranzadas, ¿no? El año 68, cuando también se publica ese primer plano provincial de Coello, Jerez tiene la cifra de 1.000 bodegas, ¿no? Ese récord histórico de ventas que se registra en el 73, ¿no? Y en el 85, donde ya la cosa empieza a bajar, ¿no? El zarpazo de la filoxera en el 94, justo cuando el viñedo había alcanzado su máxima extensión de casi 19.000 aranzadas, o casi 10.000 hectáreas, no, 9.000 hectáreas, para que lo mismo, ¿no? Y que nos dibuja como los grandes propietarios de entonces eran el ayuntamiento, con los montes de propio, la familia Guerrero, fíjense, con casi 6.000 aranzadas, casi tantas como el ayuntamiento, y el conde de los Andes, que era el tercer gran propietario, ¿no? Un tiempo en el que en 1901 hay 2.300 obreros viticultores y han bajado más de la mitad de los que había censado en el 72, debido precisamente a la crisis de la filoxera, ¿no? En 1902, justo cuando nuestro autor termina su plano, el viñedo de Albarizas ha quedado arrasado, ¿no? Y luego también otro dato muy interesante era cómo 123 agricultores dominan 3/4 del término municipal, ¿no? Los cortijos llegan a las 1.000 aranzadas, son fincas enormes, a diferencia de las viñas, como veremos, mientras que frente a los cortijos en los secanos, los ranchos, azas y suerte, el mapa está lleno sobre todo de azas, aza de tal, aza de cual, ¿no? Son las tres escalas diferentes de explotación, ¿no? Más pequeñas, ¿no? Ranchos un poquito más grandes, azas más pequeñas, suerte más pequeñas aún, ¿no? Los grandes propietarios del Jerez, ya se lo hemos comentado, son el ayuntamiento, los trabajos de Enrique Montañés, ¿no? El ayuntamiento, con 7.000 hectáreas, aquí están metidos los montes de propio. La familia Guerrero, por ejemplo, es propietaria del Marrufo, ¿no? La familia López de Carrizosa, o el Marqués de Villamarta, que es propiedad de las, entre otras muchas cosas, le he puesto aquí algunas significativas, ¿no? De las 500, ¿no? Domecq es propietaria del Majuelo y de otras muchas viñas, ¿no? La familia de López de Carrizosa, por ejemplo, es propietaria de Salto al Cielo, de Mesas de Santiago. Luego también el conde de Torre Díaz, que es propietario de grandes cortijos, de los cortijos más grandes de la campiña de Secano, por ejemplo, el de la Torre de Pedro Díaz, que todavía está, ¿no? Y fíjense, aparece también como un gran propietario la Sociedad Agroindustrial del Guadalete, que es propietaria de todos los llanos de las 500 de las villas, de Friillas, que ha construido justo en esos años, de 1900 a 1906, funciona esa azucarera del Guadalete, ¿no? Bueno, aquí no nos vamos a entretener mucho con esto, con nuestros datos, sino nos vamos a centrar en lo más importante. ¿Qué refleja el plano parcelario? Pues miren ustedes, refleja una época que está a punto de cambiar. La filoxera benefició enormemente a los grandes propietarios que se quedaron con las viñas de quien no podía reponer el viñedo y se había arruinado por culpa de la filoxera, ¿no? Refleja dos agriculturas claramente diferenciadas, la del cereal y de los pastos, de aprovechamiento ganadero. Aquí aparecen el mundo de los cortijos y de las dehesas, que son las que ocupan el este del término, ¿no? Desde Estella del Marqués hasta el Mojón de la Víbora, y el mundo de la vid, que son pequeñas explotaciones con numerosos propietarios muy pequeñitas que rodean a la ciudad hasta una distancia de 8 o 10 kilómetros del ruedo de la ciudad, ¿no? El plano incluye este cuadro de superficies que ha sido muy utilizado por todos los investigadores, donde nos fosiliza las
las superficies en hectáreas o en aranzadas de el viñedo, las dehesas, las marismas, por ejemplo, hasta del casco urbano de Jerez, que ocupaba entonces 240 hectáreas, ¿no? Bueno, y dice el autor: he reflejado los viñedos que se encuentran actualmente destruidos, él lo termina en 1904, pero como estaban antes de la invasión del insecto, digamos, en su mejor época, para que recordemos ese Jerez esplendoroso de los viñedos, ¿no? En eso tampoco me entretengo, pero esos son los pagos, 49 pagos, refleja el mapa parcelario. Fíjense ustedes qué distante de los 135 pagos que refleja P. Martín en su diccionario del vino, tomado de Parada y Barreto en el año 68. Fíjense qué riqueza de pagos, muchos de los cuales, a ver, tienen truco, porque son pagos de finca única. Si yo digo, por ejemplo, pago de Plantalina, pues pago de Plantalina tiene la viña de Plantalina y para ustedes contar, ¿no? Entonces después eso se reagrupó, ¿no? Miren, vamos a ver el plano, temas de agricultura, por ejemplo. Refleja las viñas, fíjense el parcelario, cómo está denso, apretado, parcelas pequeñas, por ejemplo, esta corresponde al pago de Montealegre. Aquí está el recreo de Valle Sequillo, el señor Gordon, por ejemplo, ¿no? Los olivares, fíjense cómo tienen más extensiones, los olivares de Cuartillo, de Panés, de Domecq, el olivar de la Peñuela, el del Cortijo de Alcántara, que no se ve aquí, ¿no? Ya se ve que tiene otra dimensión. Fíjense las viñas de Cuartillo y los olivares. Las suertes. La suerte, el ayuntamiento tuvo suertes, es decir, parcelas de propiedad que se sortean entre vecinos, como pasa en Vejer, que se mantienen todavía, en el Palmetín, que está yendo hacia el Tempul, en Guadajabaque, que ahora está ocupado por la laguna de Torrós, y en Alcornocalejo, cerca de San José del Valle. Ahí tuvo 3 núcleos de suertes, ¿no? Los cortijos y las dehesas, fíjense cómo la superficie, esto está a la misma escala, para que ustedes lo vean, cómo la superficie de los cortijos o de las dehesas caben 14 viñas, ¿no? Bueno, otra, fíjense por ejemplo este olivar de Domecq y de Panés, del Marqués de Villapanés, que están en 1902 fosilizados ahí junto a Cuartillo, junto a la tal carretera de Cuartillo, los vemos en el vuelo americano del 56, fíjense cómo todavía están esos olivares. Aquí está el olivar de Domecq sobre las viñas de Cuartillo y aquí está el olivar de Panés, que tiene esas portadas tan curiosas. Los que conozcan los carriles detrás de la potabilizadora de Cuartillo habrán visto alguna vez estas portadas, que eran las portadas que mandó hacer el Marqués de Villapanés en el siglo XIX para esas grandes posesiones de olivares que se comunican por el Cortijo de Alcántara hasta la carretera de Arcos a la Peñuela, ¿no? El plano es muy rico en azas. ¿Qué son las azas? Pues esas partes en las que se divide un cortijo, bien para trabajarlo de una manera más organizada, bien para dejar una descansando, otra para alimento de los bueyes, otra para cultivarlo y se va rotando y se divide. Entonces ofrece una riqueza toponímica enorme con respecto a las azas, muchas de las cuales, verán, nos dan vistas culturales interesantísimas. Los 2 mejores ejemplos de grandes cortijos divididos en azas son el de las mesas de asta. Fíjense esta disposición concéntrica que obedece ¿a qué? A que aquí están los pozos donde se bebe agua a los que se accede desde toda. Exactamente la misma disposición que el cortijo de las mesas de Santiago yendo a Gibalbín. Exactamente la misma, ¿no? 2 enormes cortijos divididos en azas radiales, ¿no? O los ranchos o suertes del Palmetín, que son las que están entre San José del Valle y la venta de Tempul, ¿no? Bien, de esto les voy a poner muchos cuadros, pero como comprenderán no los vamos a leer porque nos podíamos aburrir, ¿no? Simplemente sepan ustedes que este trabajo también está hecho por ahí. Algún día si podemos lo publicaremos, ¿no? Pero hemos hecho también este trabajo, ¿no? Les decía, estos son de un total de 2.700 de 2.670 topónimos, el 72% obedecen a términos agrícolas. Y aquí lo hemos clasificado, fíjense, hay 945, un tercio de todos los topónimos son nombres de viñas, de viña. Fíjense qué barbaridad, ¿eh?
945 nombres de viñas aparecen en el plano. 588 nombres de Aza, 121 de dehesas y así sucesivamente, ¿no? Para que ustedes sepan que... Y aquí le he puesto algunos ejemplos de los que aún hoy se mantienen, ¿no? Hay otros que son, que han desaparecido, ¿no? Por ejemplo, el olivar de Clavería, que está ahí en la carretera de Moravita, pues ya no existe, ¿no? El olivar de Domé ya no existe, pero sabemos que está ahora dedicado a los secanos, ¿no? El olivar de la Mariscala, pues se ha reinventado. Ahora están apareciendo de nuevo todos los olivares, ¿no? Y aquí tienen ustedes ese trabajo que hemos hecho de vaciado, pero en el que nos llama la atención esto, ¿no? Nada menos que 945 nombres de viña en un total de 2.670 nombres. Sí. Cuando en una charla que dimos sobre el paisaje del viñedo, la subtitulamos Cuando todo esto que veis eran viñas, porque todo lo que veíamos eran viñas, todo lo que se veía eran viñas, ¿no? Algunos de estos cortijos y de esas siguen ahí tienen ustedes, le he puesto los más significativos, ¿no? La Peñuela, Líjar, por ejemplo, este es un cortijo fabuloso que está ahora, desde que se hizo el parque eólico, está no abandonado, no está abandonado nada, pero está en franca decadencia, ¿no? Eso fue alojamiento turístico hasta que se ha ido a pique, ¿no? El Sotillo Nuevo, que está en todo su esplendor, la Mariscala, donde sabemos que parece que está bajo sus olivos el Teatro de Asta Regia, ¿no? El Teatro de Asta Regia, el Cortijo de Jara, que ahora tiene una explotación muy interesante de viñedos y olivares, ¿no? Que han bebido ustedes ese vino de Jara, ¿no? Martelilla, o los cortijos más emblemáticos de la campiña, el de Mesas de Santiago. ¿Dónde? Fíjense ustedes, en el nomenclátor de 1850 estaban censadas 220 personas, más personas que en la actualidad en más de la mitad de los pueblos de Burgos, ¿eh? Solo en el cortijo de las Mesas de Santiago. Espectacular, ¿no? Eh, el colegio de San José de Prunes, que lo encuentran ustedes en la carretera del Calvario, que nos recuerda a un cuartel, ¿no? Un cortijo extrañísimo, ¿no? El de Frías, el de las 500, donde se hacen las primeras yeguadas, entre comillas, para explotación de caballos a comienzos del siglo XX, el de Ducha, que ha desaparecido, se transformó en hotel y ahora ni es hotel, ni es cortijo, ni es nada. El de las Cabezadas de Carolina, un cortijo con sabor auténtico de gañanías, o cortijos atípicos, todavía en pie, los de Casablanca, que menciona el plano, todo, la Sangarriana, donde nació el flamenco de Gañanías, ¿no? El cortijo de Roalabota, Bolaños. Muchos de ustedes habrán ido a las bodas de Bolaños o de o del Frías, que está al lado, ¿no? El Higuerón, que está en el Camino del Rocío, el Olivillo, en el Camino del Rocío, cortijo fabuloso, que menciona el Paño, el de Espanta Rodrigo, uno de los cortijos más bonitos de toda la campiña, ¿no? En el Camino del Puerto, donde se creaban los caballos de Terry, el de Rojitán, que es de propiedad municipal, algunos de ustedes igual hasta se han alojado, ¿no? Zarpa, que se hizo para criar caballos también y criar tabaco. El de Fuenterrey, que ahora se construyó hace unos 20 años un enorme picadero, ¿no? El del Paralejo Bajo, un cortijo con sabor centenario, ¿no? En fin. Y, por ejemplo, el de Cortijo del Rosario, que conserva, fíjense, las gañanías, conservan esos polletes con esas esteras donde dormían los gañanes, y se conserva con su fogarín, esas chimeneas alrededor de la cual se ponían terminadas las faenas, ¿no? En fin, en las casas de viñas, por ejemplo, el plano no puede olvidarse de las más importantes, de El Majuelo, Cerro Nuevo, viñas verdaderamente monumentales, ¿no? Santo Domingo han perdido esplendor, pero siguen ahí. La de Cerro Obregón, que es preciosa y visitable, ahí pueden ustedes, como está abierta para eventos, pueden subir arriba en la carretera de Sanlúcar, una viña desde la que se ve el mar de Cádiz, ¿no? Una viña desde la que se ve el mar, preciosa, ¿no? O la Viña de Alcántara con ese aire modernista, que hizo también un arquitecto catalán, La Esperanza, la Canariera, la viña emblema de González Vías, que ya recoge el plano, La Perla, una viña deliciosa, que está junto al mosto de San Cayetano, del Corregidor, esa viña que tiene esas garitas defensivas en las esquinas cuando los caminos del 19 eran inseguros, Santa Bárbara, en fin, como ven ustedes, esas casas de viña muy llamativas se conservan. Y también se conserva algo menos conocido que el plano, afortunadamente, nos ayuda a identificar, que son los olivares, las haciendas de olivar.
Pues hasta hace 10 años han empezado a multiplicarse los olivares, al revés, ahora no se ve más que olivos, pero hace 20 años nadie sabía que aquí hubo olivares. Y lo sabemos porque están sus torres de contrapeso, las torres donde estaban las vigas que prensaban la aceituna. En la torre de Pedro Díaz, en el Cortijo del Rizo, que está junto a la torre de Melgarejo, ahí esas torres con esos merlones que nos recuerdan a un castillete, aquí estaban las vigas, como si han visto el molino del Alcázar, con esa enorme viga de madera, ¿recuerdan? Pues todas estas torres delatan que ahí había una viga. Está la torre de la Cartuja, la de Pérez Lío, que está ahí junto a Monte Alegre, la de la Hacienda de la Rabia, de Alíjar, en fin. Espartinas conservan, fíjense, la misma torre, muy parecida a la del Rizo, ¿no? La Parrilla, que todavía hace aceite y vino, ¿no? Bueno, eso nos ayuda también a identificarlo el plano, ¿no? Muy rápido también en la red hidrográfica. El, 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 el mapa sí recoge completamente la red hidrográfica. Nos habla, fíjense, de 129 arroyos, 129 arroyos, ¿eh? De 5 ríos, que califica como tal, ¿no? Porque, por ejemplo, dicen el Salado es el Salado de Caulina, ¿no? El que pasa por Estella que la venta a la cueva. Me parece un arroyo insignificante. Bueno, pues el Salado drena 23 kilómetros cuadrados. Drena, ¿verdad? 23.000 hectáreas. Perdón, 230 kilómetros cuadrados, 23.000 hectáreas, o lo que es igual, un quinto del término de Jerez. Es decir, ese arroyo insignificante canaliza las aguas, así tiene furiosas crecidas cuando las tiene, ¿no? Del 20% del término de Jerez. Y bueno, lagunas, gargantas, canutos, barrancos, marismas, fíjense qué riqueza nada más que en hidrónimos que representan el 14% de los topónimos, ¿no? De ellos se conservan, fíjense, las marismas. El mapa nos recuerda nombres ya perdidos, las marismas de Rajaldabas, las marismas de Maritata, las marismas de Barahona o de Moravita. La Moravita, ¿qué es Moravita? Pues no lo sabemos. Moravita es un topónimo andalusí que dice que ya había una rábita o un moravito, pero ¿dónde está Moravita? Pues está en todo ese paraje y en ningún sitio, ¿no? Bueno, pues el mapa nos identifica dónde está la marisma de Moravita y estas son las marismas que el mapa recoge en la actualidad. Aquí está la marisma, fíjense cuando se hincha, como se dice, o se llena la marisma de Moravita, el paisaje que se forma aquí. Nosotros hemos pillado la marisma de Casablanca, ¿no? Aquí entre el Cuervo y Jerez. Fíjense, este es el cortijo de Casablanca y fíjense qué marisma que las refleja el mapa que conectan ¿qué? Pues lo que los esteros antiguos de lo que nos hablan los romanos, conectan el Guadalquivir con los esteros de Asta, ¿no? Ahí están recogidos en el plano y recogidos en la realidad, pillados en el momento lleno, ¿no? El mapa recoge también lagunas desaparecidas. Miren, la laguna de Torrós, dicen, bueno, se conserva, no, lo que se conserva es el estanque artificial de Torrós. La laguna de Torrós era mucho más chica y ocuparía este rincón del actual segundo lóbulo, donde está la tonelería de Huberto Domé. Este sería la superficie de la primitiva laguna de Torrós, que localizamos también gracias al mapa, o la de las 500, que se utilizó como balsa, fíjense qué crimen, como balsa de vertidos de la azucarera del Portal. Ya pues, afortunadamente ya eso se solucionó, ¿no? Y este es un muro artificial que se construyó para aumentar el volumen, pero que conserva también la topografía, fíjense, de la antigua laguna, o la laguna de Medina, ¿no? De la que tenía casi el doble de superficie que en la actualidad. Fíjense esas cacerías que acabaron, fíjense qué pena, por ejemplo, aquí está la señora del fotógrafo Butler con 3 pedazos de abutarda, como el que ha matado 3 gallaretas, ¿no? Fíjense qué crimen de lesa humanidad sería hoy, ¿no? O esas montañas que el marqués del Real Tesoro, muy aficionado a la caza, montaba con sus amigos esas pateras, y fíjense ese triángulo que yo les he pintado para que vean la montaña de patos cazados ahí, en fin. Bueno, el plano nos recoge también lo que llamábamos la cuenca endorreica de Jerez y lagunas desaparecidas. La laguna de la Isleta, que estaba en Las Pachecas, fíjense, con una isla en el centro, que aún aparece cuando llueve mucho, aún aparece aquí en Las Pachecas, ¿no? O una desaparecida, la laguna del Rey, que era una laguna muy grande, que desapareció también en las primeras décadas del siglo XX, que está en el Mojo, donde está hoy
el Mojo, pues ahí estaba esa enorme laguna, ¿no? O el plano nos permite ver la laguna de Rajamancera, que todavía cuando llueve mucho, en la carretera de la Ina, yendo hacia Torrecera, la vemos a la mano derecha. Fíjense cómo se llena, recuperando su antiguo terreno, aunque se drenó, ¿no? O la laguna de Chipipe, que todavía está allí, aunque está alejada de la vista y de las carreteras. Esta laguna sin nombre aún sigue ahí en los sitios, ¿no? Otras lagunas desaparecidas junto al circuito, las lagunas de los Garciagos, la laguna de Torres, que se desecó cuando se hizo Estella del Marqués, aún aparecen de vez en cuando. Fíjense, por ejemplo, esta detrás de la venta Noelia, ¿recupera qué? Pues recupera su antiguo territorio, aunque tiene drenajes y se va enseguida, pero ahí está ocupando su vaso antiguo que localizamos gracias a ese plano. La laguna del Mortero, que era la gran laguna de Mesas de Asta, otro crimen, la azucarera de Guadalcacín la compró y con una gran tubería vertía allí sus aguas negras. También ya está en proceso de restauración y de recuperación, ¿no? Para que vean ustedes el poco respeto que había por la naturaleza. Y una laguna preciosa y también que la descubrimos, nosotros la descubrimos, está en un paraje complicado, en la cañada de Medina, de Arcos a Medina, en términos de Jerez, la laguna de la Marimorena o la laguna de Alcornocalejo. Esta laguna se alimenta de, fíjense qué curioso, ¿de qué? De las fugas de agua del acueducto de Tempú. Ahí hay pérdidas de agua o cuando hay rebosamiento y van a parar, afortunadamente no se pierden, van a parar a esta laguna que tiene agua casi siempre, ¿no? Curiosamente, ¿no? Que también la descubrimos gracias a estos planos, ¿no? Bueno, no me entretengo mucho. En caminería y comunicación, pues el plano nos habla, sobre todo, fíjense, de 51 caminos. Camino antiguo de Sanlúcar, camino de Ducha, camino de Espera, camino del Tempul al Valle, camino de Montealegre, etcétera. De 53 cañadas o vías pecuarias, de Hijuela, patrimonio riquísimo, ¿no? De otras vías pecuarias, carriles, coladas, trocha, por ejemplo. Un camino desconocido, pero que en su día tuvo mucho movimiento, fue el camino de Regla. ¿Qué cosa era el camino de Regla? El camino más directo entre Jerez y Chipiona. Chipiona no fue Chipiona nunca. Chipiona fue Regla, porque lo importante en Chipiona era el santuario de Regla. Después fue la playa, pero antes de la playa, lo importante de Chipiona era Regla, ¿no? Bueno, vados y barcas, ¿no? Qué curioso, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en este plano que hay aquí, descubrimos cómo el primer proyecto de ferrocarril de la Sierra no es el que se hizo, es uno que pasaba, aquí el plano nos lo chivata, pasaba por La Peñuela. La estación estaba en La Peñuela y la estación estaba en el Cortijo de Vicos y entraba en Arcos por detrás, por la Junta de los Ríos. Después se hizo por el Valle, siguiendo por detrás de Gédula y siguiendo después el Valle del Guadalporcún, ¿no? Pero es que refleja el primer proyecto de Villamartín a Setenil, se llamaba, ¿no? Ofrece el plano cosas muy curiosas. Ofrece, como hemos dicho, la situación de las barcas. Las barcas estuvieron en funcionamiento hasta casi los años 20 del siglo pasado, ¿no? La barca de Florinda, nada de Florida. Aún está el sitio donde estaba la barca de Florinda, como nos dice el mapa, ahí frente a las Calandrias, a lo de la basura de las Calandrias, ¿no? O la barca del Alamillo, que estaba ¿dónde? En el puente del Torno, en el cortijo del Alamillo. El puente del Torno se hizo en el vado tradicional por donde cruzaba el camino de Paterna, que era el camino, siempre los caminos entre dos sitios, los antiguos, ¿cómo los hacían? Pues línea recta. Traza una línea recta y tira el camino por ahí. Si te encuentras un obstáculo, desvíalo un poquito. Ahora las autopistas y las carreteras tienen mayores servidumbres, ¿no? Entonces eran caminos de arriería. Cuando fueron ya caminos carrozables, hubo que hacer otras concesiones. Pero, ¿dónde estaba la barca del Alamillo? Por donde venía el camino de Paterna, en el puente del Torno. Ahí está el lanchero de la época, ¿no? O la barca de la Florida, la más famosa de nuestras barcas. Se han publicado en las redes, estas fotos no son de la barca de la Florida. Se han publicado y aparece en muchos sitios. La barca de la Florida, pero da igual eso como la estación de Jerez que es de Eiffel, ¿no? Pues será de Eiffel toda la vida, pero todos sabemos que no es de Eiffel. Pues esta no es la barca de la Florida. Ahora les diré qué barca es, ¿no? Pero el vado de la Florida, fíjense, el mapa, el plano, nos refleja un sitio por el que cruzan del Jerez hacia el este, ¿no? Donde cruza ya está construido la línea del acueducto de Tempul y en puntos dice
carretera en construcción, la carretera de Cortes, ¿no? La barca de la Florida, estas barcas que han visto ustedes ahí, estas son, entre comillas, la barca del Ministerio de Fomento. Estas, ven que son todas las barcas iguales, con sus barandas de madera, que nos recuerdan a las barandas del carril bici, ¿no? Era un pantalón flotante que puso el ministerio, en este caso en Villamartín, cuando se hundió el puente en el año 17. Aquí está el puente de Villamartín. Este es del año 25. Este es la visita de Alfonso XIII al pantano de Guadalcanal en el año 25, y esta es la barca que ponen en la Junta de los Ríos cuando el puente de piedra de la Junta de los Ríos también se ha destruido y todavía no se ha hecho el puente metálico que muchos de ustedes conocen. Fíjense si es la barca de la Junta de los Ríos, que aquí están todavía los sifones, ¿lo ven ustedes ahí? Los sifones, las morcillas de la Junta de los Ríos, y aquí el estribo del puente de piedra hundido, arrastrado por la riada. Es decir, estas no son las barcas de la Florida. La barca de la Florida, si se parecía alguna, era a esta que ven aquí. Esta es una barca en el Duero, en el Pisuerga. Eran a estas, tenían una sirga o una maroma que iba entre estos dos palos para que la corriente no la arrastrara, y se tiraba. Y era un pequeño esto abatible por donde entraban los caballerías, incluso un carro, ¿no? Y la barca de la Florida estaba aquí, en este emplazamiento, más o menos donde ahora está el puente azul, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora cómo el mapa es rico en cañadas. Es un documento fabuloso de cañadas. Y nos refleja las más importantes. Cañadas que afortunadamente son practicables. Ahí está la cañada de Lebrija. Yo he ido a Lebrija por la cañada de Lebrija, cruzando la Marisma cuando está seca. Cuando estamos a no hay quien la cruce. Pero se puede ir a Lebrija. Aquí están, ¿ven las torres de Lebrija? Pues por la cañada o por el camino de Lebrija, ¿no? La cañada de Espera, que conduce hasta Espera, hasta las lagunas de Espera, y se puede ir por ella. La cañada del Carrillo, una de las más grandes, que va por entre la Sierra de San Cristóbal, une Balbaína con el Guadalete. La cañada de las Ánimas, que forma la divisoria entre el puerto y Jerez, y también es transitable. Este topónimo de Ánimas es muy curioso, aparece en más sitios. Ánimas significa aquí y en toda España sitios donde se han encontrado necrópolis, muertos, cadáveres, enterramientos, tumbas, ¿no? La cañada de Huertas, una cañada preciosa para recorrerla por los pagos de Balbaína. La cañada de las Mesas, practicable hasta Espera. La cañada de Vicos, preciosa también. La cañada de la Loba, que es la que va por detrás digamos, de Ikea. O la cañada de Medina. Uno puede ir a Medina todavía por carriles, ¿no? La cañada de Lomo Pardo o Medina es la misma, ¿no? La cañada ancha, que se ha convertido en un vertedero, lamentablemente, y era la que unía el Guadalquivir con el sur, con las campiñas del sur, con Medina. Era la cañada ancha, ¿no? Era la más importante del término. Todas esas cañadas y estos hitos, en muchos casos, también se reflejan en el plano. Estos son algunos de los que se conservan, que yo he pillado por ahí por los carriles, ¿no? Que nos dicen cuándo se hizo. La mayoría de estos hitos los mandó a hacer Gumersindo Fernández de la Rosa. Nosotros tenemos algunos datos de encargo en piedra de tarifa de algunos de estos hitos, ¿no? Y se conservan mucho. Ven, Cañada de Morales, Cañada del Carrillo, Cañada de la Loba. Yo no sé qué hora es, Manolo, tú me dirás, porque yo aquí tengo rollo para rato. Bueno, pues no, yo tengo aquí rollo para mucho rato. Tú me dices cuando quieras tú cortar, yo corto. Miren, este plano ha sido fundamental para la clasificación de las vías pecuarias del ayuntamiento, y 50 años después, en 1948, el ayuntamiento describió las cañadas en base a este plano. Finca a finca, por dónde pasa, qué deja a la derecha, qué deja a la izquierda, con el plano parcelario hecho hace 50 años delante, ¿no? Bueno, la red de cañadas no les cuento esta historia, ¿no? El, el mapa recoge un topónimo curiosísimo, que es Plata. Todos ustedes han escuchado hablar de La Plata, la ruta de la Vía de la Plata, ¿no? Que por ahí iba la Vía de la Plata, que se entraba por el puerto de Cádiz hasta no sé dónde. Todo mentira. Esa plata no tiene nada que ver con el metal. Plata significa ahí camino, camino empedrado en unas cosas, pero camino. Ese topónimo de Plata es muy frecuente en muchos sitios, significa camino, y es más, camino antiguo, camino empedrado. Bueno, pues el mapa nos recoge Cañada de la Plata. ¿Qué es la Cañada de la Plata? La cuesta de San Telmo para abajo, buscando el Guadalete.
recto. Fíjense, el camino más recto hacia el embarcadero del portal. Nos lo descubre también el plano donde estaba. El Cortijo de Plata, Viña del Pago de Plata, Cuartillo de Plata, todas esas platas que están en la zona de Gibalbín, fíjense qué concentración de platas nos ofrece el plano en Gibalbín. Es porque por ahí iba una importante vía romana. Nos están dando unas pistas clarísimas también, ¿no? Bueno, en Historia y Patrimonio, el plano es curiosísimo porque nos revela nombres latinos, nombres andalusíes, Alocén, Benajú, Benajima, Chipipe, Ducha, Guadalcacín, todos son nombres árabes. Ese Guadalcacín se llamaba en los planos Guadalcazacín, que significa el río de los sederos. Ese qué nombre tan bonito, el río de los sederos, de los cultivadores de morera para hacer gusanos de seda. Los ingenieros, cuando hicieron la presa, cortaron el nombre. Guadalcazacín, se tropezaba uno al decirlo, pero los planos antiguos verán que expone Guadalcazacín. La aldea de Guadalcazacín estaba en el Mimbral, estaba en donde ahora está el Mimbral, ahí está. No, el plano nos revela nombres de aldeas o enclaves del poblamiento antiguo, un montón de sitios. Alocén, un vino de Entrechuelo se llama Alocén, el más caro de la gama. Alocén es la alquería de Al-Hussein. Fíjense qué nombre tan bonito, nombre andalusí, ¿no? La alquería de Al-Hussein. Ahí está Alocén. Ahí nos encontramos a Alfonsén, como dicen aquí, ¿no? Bueno, luego los billares y casares. El plano está lleno de billares que han desaparecido. Gracias a esto nosotros hemos podido, gracias al plano hemos podido localizar un hallazgo arqueológico curiosísimo que llevaba 100 años en el Museo de Cádiz, ¿no? Pues los billares, donde aparece un billar, aparece restos arqueológicos, normalmente romanos. Hay billares en la carretera de Trebujena, hay billares junto a la chatarrería del Puente del Duque, hay billares en el Llano de las 500, hay billares en Los Villares junto al hospital, ¿recuerdan ustedes? ¿Y qué apareció ahí? Ahí apareció una necrópolis, apareció unos almacenes de ánforas, apareció un poblado de Edad del Cobre, aparecieron restos prehistóricos y arqueológicos romanos por un tubo. Pues el plano está lleno de billares y nos da muchas pistas a los arqueólogos. Les da muchas pistas a los arqueólogos. Billares y casares, que es muy parecido. Son poblamientos antiguos, ¿no? Torres, castillos, vestigios, atalayas, hachos. ¿Qué cosa es un hacho? Un cerro donde se hace un fuego de almenara para hacer avisos, ¿no? En el plano hemos localizado nosotros 3 o 4 hachos. Fíjense, torres, torrecillas, torreones, castillos, castillejos, castellares, Castillón. Nos da unas pistas, lo mismo que vestigios y ruinas, monumentos. Si yo tengo el aza del alcarracero, el alcarracero es el que hace los botijos, ¿no? ¿Por qué se llama aza del alcarracero? O sea, allí no hay ningún botijero, porque el suelo está lleno de restos cerámicos romanos, así de claro y de duro, ¿no? Y como esto, otros muchos, arroyo de cuerpo de hombre, que también lo hay en muchos sitios. Allí se ha encontrado o una escultura, o se ha encontrado un enterramiento, o se ha encontrado un tío muerto. Bueno, muchos de hechos históricos, ¿no? El plano nos revela los castillos de la época. Estos son todos también fotos de la época, de Melgarejo, de las 500, que es un castillete, digamos, moderno, pero hecho a comienzos del siglo XX, del de Gigonza, aquí tienen una foto de los años 20 de Gigonza, ¿no? O de Melgarejo, fíjense cómo estaba en 1910, ¿no? De la Torre de Gibalbín, o de las ermitas, el monasterio de Cartuja, que estaba así también en 1910, ¿no? La ermita de la Ina, que era una vaquería, porque un tornado destruyó la techumbre a mediados del siglo XIX, ¿no? Fíjense los cobertizos en la ermita de la Ina, ¿no? La ermita del Mimbral, que hoy está bajo las aguas del pantano, ¿no? O el puente de Cartuja, ese puente es de 1910. Fíjense dónde estaba el molino de Cartuja. El molino no es la venta son los almacenes del molino. Este era el molino de Cartuja. Esos puentes, según nuestro amigo Pepe García nos facilitó un documento muy interesante, se desmontó en los años 30 y se desmontó este molino por inservible, ¿no? Bueno, ya vamos acabando porque creo que es tarde ya, ¿no? Hechos históricos. El plano nos revela también el emplazamiento de algunos hechos históricos curiosos. El Peñón de Ballestero, todos ustedes lo han visto, seguro cuando se lo diga. Esa roca enorme, esa mole que hay frente a la venta del puerto de Gali. Ahí hay un pedrolo enorme, pues ese es el Peñón de Ballestero. ¿Y quién era Ballestero? Aquí lo pone, ven, Puerto de Gali, Peñón de Ballestero. Ballestero era el general
que agrupó a todos los partisanos, entre comillas, contra los franceses. Todas las tropas de Ubrique, Gaucín, Algotacín, se reunían a los pies en el puerto de Gali cuando no estaba a la venta, y Ballesteros desde lo alto del peñón les arengaba. Pues gracias a este plano también hemos podido saber dónde estaba ese peñón, ¿no? Bien, o la matanza, otro hecho histórico revelado en toda la historiografía tradicional jerezana, o la tapa. ¿Qué es eso de la tapa que nos dice el plano? De esa de la tapa es donde en el siglo XVIII se cortó el río para desviar el curso del Guadalete y el San Pedro. Y como ven, el plano también es una fuente de hecho histórico. Gracias al plano hemos localizado este retrato romano que estaba en los almacenes del Museo de Cádiz, ahora ya está expuesto, que fue encontrado en los Villares. ¿Pero en qué Villares? Pues en los Villares, donde está la chatarrería ahora de ahí junto a la depuradora. Porque aquí tenemos el Aza de los Villares junto al olivar de Río Viejo, que es donde dice el plano, dice la ficha arqueológica. Fue encontrado en los Villares, en el olivar de Río Viejo. ¿Y eso dónde está? Pues está aquí está, ¿no? Porque eso ya no se llama así. O los molinos de Perea, que fueron los más importantes después de los molinos del Guadalete. Todavía está doña Ana de Perea en Utrera, que está la Fundación Perea, y que hemos podido también localizar detrás de San Isidro de Guadalete, junto al rancho de Perea, ¿no? Es decir, o el embarcadero antiguo del Portal, lo sabemos también gracias a este plano. Y bueno, voy ya muy rápido y acabo. Antropónimo, es decir, nombres de personas. Fíjense que aparecen en el plano casi mil nombres de personas, ¿no? Hay nombres y apellidos, con 3 referencias hay al menos 600, ¿no? Y de más de 3 referencias, hasta 33 nombres distintos. Aparecen apellidos históricos. Aquí vemos dónde estaban las propiedades de los Adorno, de los Angulo, los Basurto, los Carrizosa, los Sepúlveda, los Riquelme. Todo esto aparece en el plano, ¿no? O los Mirabal, los Perea, los Catalana, Doña Benita, nombres que aparecen nada menos que en el plano, en el libro del repartimiento, ¿no? O aparecen nombres muy curiosos de rangos, canónigo, capitana, de oficio, ¿no? Ballestero, boticaria, cirujana, carretero, apodos, grupos etnónimos, ¿no? Gitano, judío, moro. El plano está lleno de estas referencias, ¿no? Que, bueno, esto ya salto, estos son nombres que recogen esos nombres, ¿no? O agiónimos de santos, ¿no? Si alguien viera este plano diría, Jerez es una ciudad entregada a la iglesia, porque no solamente aparecen 96 nombres de santos o 41 de santas casi siempre en las viñas, ¿no? El más popular es San José, 20 cosas se llaman San José, 8 San Antonio, el más popular entre las santas Santa Teresa, ¿no? Pero bueno, aparecen 55 nombres de vírgenes en el plano, ¿no? Pero luego nombres ligados a conventos, hospitales, cargos eclesiásticos. La Cartuja tiene 12 referencias, y no alrededor de la Cartuja, sino repartido por todo el alfoz de Jerez. Cruz y cruce, nada menos que hemos encontrado 14 cruces. Algunas son de piedra, otras son hitos, otras son nombres de cortijos, de viñas, en fin. Como ven ustedes también, otra presencia muy grande de estos topónimos que no tenemos tiempo. Nombres de industrias, ¿no? Minas, canteras, salinas, caleras, ¿no? Fábricas. Aparecen molinos, ahí está la molineta de Romanina, la de Gigonza, la de Hortela, la molineta del Valle. Todas estas todavía están, aunque sean las ruinas, se pueden ver. O salinas, junto a Estella tiene ustedes la Salinilla. Fíjense esta lámina de blanca que si ustedes se acercan es impresionante. O las que están junto a la bodega de Luis Pérez, en la carretera del Calvario, la Salinilla de Ruiz Díaz. Esto es un manantial que emana ahora mismo. Ahí ven ustedes un burbujeo. Ahí no se pueden acercar porque se hunden. Estos son lo más parecido a que las arenas movedizas, aquellas que nos angustiaban cuando eran niños. ¿Recuerdan ustedes el caballo que se metía, le echaban la soga? Pues aquí algún borrico se ha ahogado. Entonces aquí no se puede uno acercar porque está vivo, ¿no? Bueno, todo eso lo recoge el plano. Y termino diciendo cómo el plano también nos refleja los alrededores de la ciudad. Fíjense, por ejemplo, especialmente, todo esto estará virgen, es la zona de la avenida, Recreo de Rivero. Fíjense, por ejemplo, ahí están los recreos de el parque zoológico, que entonces es el parque de la Sociedad de Agua, la granja experimental, está fuera, está en el Colegio de los Salesianos, todavía está eso. El palacio, que es como se llama en el plano, que es ahora lo conocen ustedes, la Escuela de Arte Ecuestre,
esta es la avenida, que entonces el Paseo de Capuchinos, que está virgen de edificaciones, ¿no? Esta es las Oblatas, que ahora está este edificio, ¿no? Este es el Hospicio, que es donde están los juzgados al inicio de la avenida, ¿no? Que esto es un edificio aislado, ¿no? Este es el comienzo de la avenida. O los alrededores de la ciudad, fíjense, el Palacio Villa Elena, que pertenecía a los González y que aparece en el plano González, ¿no? O la Hacienda San Benito, que aparece en el plano, que fue la yeguada militar. Fíjense que Lagos tenía frente al Coloma, ¿no? El Coloma era el vivero municipal, según el plano. Y estos árboles grandes que aún se conservan aislados en el Coloma pertenecieron a ese vivero. O fíjense, como viene en el plano, el recreo del Cuco. Fíjense qué palacio había en el Cuco. Esta es la foto, este es el plano. Este es Sorolla, que estuvo en estos años, en 1906 o 8, estuvo alojado por la familia González en el Cuco y pintó una serie de cuadros de vendimia preciosos. ¿Por qué? Porque era recreo y viña del Cuco, ¿no? Parte de este edificio muy poco se conserva en el colegio, ¿no? O el campo, o el recreo de Rivero, que tenía de mote Paquete Rivero. Ahora todos hemos escuchado hablar de el Paquete, ¿no? Que es el recreo tan hermoso que tenía. Algunos de los árboles del recreo de Paquete Rivero se conservan todavía entre las arboledas del Paquete, ¿no? La viña San Joaquín, perdida ahí entre ahora todos conocemos San Joaquín, en el pago de Pie de Rey. Todos sabemos que Pie de Rey es otro barrio de Jerez. El recreo de Quintana, el de Altillo, las Cuatro Norias, que ahora está la urbanización también, ¿no? Un recreo perdido, el recreo de Huárter. Los que viven en el bosque saben que esa arboleda tan fabulosa pertenecía al recreo de Huárter, que estaba justo antes del Altillo, ¿no? Que es este señor. En fin, y terminamos ya de verdad con esta otra parte de Jerez, el recreo de Vallesequillo. En Vallesequillo, en lo más alto donde está el colegio, estaba el recreo de Gordon, que pertenecía a la familia Gordon, o la fábrica de cristal, como aparece en el... Esta fue la primitiva fábrica de botellas, o la fábrica de gas, aquí la recuperamos, que está donde está Vías y Obras, ahora del ayuntamiento, ¿no? En la carretera de Cartuja, Vías y Obras. Aquí está la estación, fíjense, esta estación, fue la primera, aparece en este plano, y detrás está la fábrica de gas o la fábrica de Chacón, que en realidad un cosario, es decir, este tenía carros para transportar cosas, una empresa de transporte. Y ya termino con el arrecife de la Rosa Celeste, que fue la carretera de corte, el retiro de Isasi, que fue el colegio y el parque, o la granja de Guerrero, que está donde está ahora el silo de trigo, ese silo de trigo grande. Ahí estuvo una granja industrial de primer orden donde se criaba el famoso gallo azul. Ese gallo azul, ¿de dónde viene? De esa raza de gallo negro que criaban los guerreros y que dio nombre después a Garrocén. O la Rosa Celeste, que está donde está el campus universitario, donde el señor Fermín Aranda tenía su explotación, un pequeño balneario que también hubo y sus plantaciones de tabaco, plantaciones novedosas. En fin, playas de San Telmo y la huerta de Terry en la Bahía de España. Todo esto son nombres del plano, ¿no? El recreo de Geraldino, que todavía existe, ¿no? El hipódromo de Caulina, viene en el plano. ¿Dónde estaba el hipódromo de Caulina? Frente al circuito. Allá había un hipódromo, una arquitectura efímera de gradas, o el recreo de Argudo, ¿dónde estaba? En la Marquesa. Pero nos viene en el plano. Sí. Bueno, dejamos ya la Viña Mercedes, Nuestra Señora de las Nieves, y ahí nos pone Viña Mercedes en las afueras de Jerez, ¿no? Y lo dejo ya porque seguiríamos, ¿no? Hemos hecho, por ejemplo, el vaciado de la ganadería, ¿no? O de los zoónimos o de los fitónimos, pero yo ya no tengo más fuerza más que decirles gracias por su atención y por aguantar este sablazo.